en la tabla de la mesa, en la mesa de la tabla redonda, en la mesa redonda, redonda la mesa, redonda. Cucu, ciudadanos de Gotham, muchas gracias por estar ahí, muy bienvenidos a esta sección que voy a empezar a titular la sección de los retapados, porque es que básicamente aquí parece que os hablo de retapados, de tochos enormes que, como ya os comenté alguna vez, bueno, pues lograban que consiguiésemos a un mucho mejor precio, pues tebeos que de otra manera tendríamos que pagar por ellos bastante más de forma unitaria. Hoy os vengo a hablar de Aventuras Bizarras. Aventuras Bizarras es una revista que se publicó en España en el año 1983, que duró 15 números, yo solamente tengo 6. Va a ser un poco habitual en esta sección el que os hable de obras que no tengo completas. En todo caso, bueno, nunca van a ser obras que necesiten estar completas para poder hablar de ellas, ¿no? Siempre será, bueno, pues siempre buscaré un poco más la anécdota, la curiosidad, el que os hagáis un poco una idea de lo que se cocía. Pues como os digo, tengo solo los 6 primeros números, duró 15 números esta revista, fue publicada por Ediciones Forum, me parece, fijaos cómo, sí, claro, por Comics Forum. Es que sabía que era Planeta, pero no estaba seguro de que no hubiera sido un subsello o algo así. Y es una revista que publicaba material de las revistas norteamericanas del mismo nombre, Bizarre Adventures, y de Epic Magazine y de cosas así. Eran revistas temáticas con autores un poco más, digamos, adultos, ¿vale? Se supone que la cosa iba un poco más orientada hacia el adulto, y eran números, como os digo, temáticos. Por ejemplo, en este primer número estaba dedicado monográficamente a la violencia, por lo tanto hablaba de relatos violentos, ¿no? Como podéis ver, bueno, mis cómics, los cómics de esta época, todos están en un estado lamentable. Yo creo que también esto le da un poco de gracia. Disculpadme que me asome, pero es que hoy no llevo micro. Le da un poco de gracia al tema, ¿no? Porque para que veáis que son cómics que son vividos y cómics que bueno, pues que han tenido han vivido épocas mejores. Pues como os digo, el primer número estaba dedicado a la violencia, así en general. Y la primera historia, por poneros un ejemplo, ni mucho menos os voy a enseñar todas, el guión es de Larry Hama, que recordaréis de G.I. Joe, seguramente. Yo lo recuerdo de Lobezno también, y de Ralph Reese. Como veis, es un trazo mucho más adulto. Es un trazo que no tiene nada que ver con el trazo habitual de los cómics Marvel de aquella época. Y en otro relato, por ejemplo, que tenemos aquí, está escrito por Mark Gruenwald y dibujado nada más y nada menos que por el enormísimo Bill Sienkiewicz, que se dice rápido. Es un relato que nos habla de un verdugo y de una pequeña historia de terror que nos puede retrotraer a esos clásicos de la EC Comics, ¿no? O de Creepy o algo así. Como podéis ver, por aquí pasaban pues algunos de los mejores talentos que había en la editorial en esa época. Pues, ¿qué os voy a decir? Frank Miller. Aquí tenéis a Frank Miller con una de sus primeras historias para Marvel, si no me equivoco, El Filisteo. Es absolutamente inconfundible, ¿no? Es inconfundible el trazo del tío Frank. Pues eso son historietas de corte adulto, historias cortas que no tenían un continuará. Por ejemplo, en el segundo número es un especial monográfico sobre mujeres peligrosas. Pues tenemos a Misty Knight y Colleen Wing se llamaba, dejadme que lo mire, a las hijas del dragón, vamos, a las novias de Luke Cage y Power Man. Sí, ya sé que eso de Luke Cage y Iron Fist, ya sé que eso a día de hoy suena fatal. Misty Knight y Colleen Wing, pero Colleen Wing, yo las conocía por eso, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Tengo una edad. Y también nos narran historias, entroncando con esto, historias en las que hablan del universo Marvel,
y que no estaban en continuidad necesariamente, o no lo sé, o por aquel entonces la continuidad nos sudaba mucho todo lo que viene siendo la parte del escroto, porque por ejemplo aquí tenéis una historia de Elektra también por Frank Miller. En aquella época Frank Miller aún no era el ídolo no se había convertido ni mucho menos en el icono que fue después. O tenemos historias, por ejemplo, centradas en el mundo de los inhumanos, con Tritón de protagonista, como esta, por ejemplo. O más paradigmática sería ya yéndonos unos números más adelante, por ejemplo este número 4. Este número 4 estaba dedicado íntegramente a los X-Men. Entonces ya entrábamos en un terreno un poco más superheroico. Sí es cierto que ya en estos 6 números, a medida que han ido avanzando, me he dado cuenta con la relectura que parecía que abandonaban un poco el tono adulto para irse a un tono un poco más, por decirlo de alguna manera, convencional, porque como os digo, está dedicada a los X-Men, y la primera está escrita nada menos que por Chris Claremont y dibujada por John Buscema y Klaus Jansson, la primera historia, y nos narra pues una historia que yo no tengo ni idea de si es canon, de si no lo es, insisto, si en esa época no importaba, en la que a través de los ojos de la hermana de Jean Grey vemos algunas historias que vivió junto a ella. También vemos un poco de su infancia pues junto a Jean Grey, mientras la llora pues frente a la tumba. Acaba de ser pues la muerte de Jean Grey, ¿no? la que conocemos todos. Había pasado justo aquí. Luego otra historia protagonizada por el Hombre de Hielo, con dibujo nada menos que de George Pérez. Cosas súper interesantes y cosas, como os digo, que no estaban ancladas a ninguna continuidad ni falta que hacía. Por ejemplo, en el número, me ha gustado mucho este número, el número 5. Esto sí es una historia completa que está escrita por Doug Moench y John Buscema, y con dibujos de John Buscema. Los que seáis amantes de Conan, esto os lo tenéis que gozar muchísimo. Paco el TVOnauta seguro que la conoce, y si no la conoce debería conocerla. Es una historia que nos habla, pues bueno, entronca un poco con los mitos artúricos, la leyenda de Camelot, un extranjero que quiere entrar en la tabla de la mesa cuadrada, o la mesa cuadrada, esos son los Monty Python, perdón, en la tabla de la mesa, en la mesa de la tabla redonda, en la mesa redonda, la mesa redonda, ahí, vale. Y bueno, pues se acaba ganando la confianza y la amistad de parte de toda la mesa redonda, salvo de Merlín, que el tío para eso tiene más años que la injusticia y para eso las ha visto de todos los colores. Y el último número está dedicado, bueno, pues un poco al terror, por decirlo de alguna manera, ¿no? A criaturas nocturnas y demás, con cosas tan sumamente impresionantes como una historia de vampiros dibujada por Jim Collan, que le viene, vamos, Jim Collan, al que muchísimos conoceréis, y si no deberíais, por su trabajo al frente de Drácula, en la tumba de Drácula. Y historias así un poco más oscuras, con detectivescas, con Sherlock Holmes, con otra, de nuevo Jim Collan al mando de esta historia detectivesca, al más puro estilo Sherlock Holmes. Maravillas, auténticas maravillas, que además yo no he visto tampoco muchas reseñas, por no decir ninguna, de esta colección. No tengo ni idea de lo que contenían los números que me faltan, los que van del... Pues si tengo 6, me faltan 7, ¿no? 7 y 6, 15, sí, casi aciertas. Bueno, el resto de números que me faltan, no tengo ni idea de lo que contenían, no creo ni que los llegase a ver en su momento, pero si iban por estos derroteros tenían cosas súper interesantes, porque aquí se nos cuentan pues historias de rondador nocturno, como podéis ver aquí, que no vais a encontrar a lo mejor en algún recopilatorio de los que se han hecho después, que yo no tengo y que no sigo, porque ya sabéis que Marvel, por desgracia, no abarco a seguirlo. Pues a lo mejor sí, pero en general son perlitas que son muy entretenidas, muy de, bueno, yo qué sé, de viaje en metro, ¿no? ¿Qué os digo yo? De viaje en metro, de echar el rato, de rellenar un hueco leyendo y que no necesites estar sujeto ahí a ver qué pasa el mes que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el formato revista, que ya en esto de los cómics, por lo menos en España, está totalmente desaparecido. Si lo pongo aquí se me va la luz y empiezo a hacer juegos esta cámara. Está totalmente desaparecido y es una lástima porque yo creo que era muy interesante. Cosas como Creepy, sobre las que también os hablaré y demás, pues eran propuestas muy interesantes, muy distintas y bueno, pues buscaban un público distinto y al menos había donde elegir. Aquí os dejo constancia de la existencia
de estos cómics y espero que os haya resultado cuanto menos, bueno, pues curioso e interesante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Cuidaos mucho, like, subscribe o no y salud.